aquellos a los que los socialistas presumen de defender, los parados. Pues bien, los mismos socialistas que gritan al ladrón cuando se habla de Rita Barberá, de Jaume Matas o de Bárcenas, son los que ya están diciendo que Chávez y Griñán son más honrados que Santa Teresa de Calcuta. Hay que ser cínico. La Fiscalía rechaza el recurso de Artur Mas, Ana Rigau y Joana Ortega y les sentarán en el banquillo por prevaricación y desobediencia al desacatar la sentencia del Constitucional que les prohibía convocar la consulta ilegal del pasado 9 de noviembre. En su defensa ha salido este jueves el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mas, ni la vicepresidenta Ortega, ni la consejera Rigau, que cuando vaya a declarar estaremos a su lado, que estaremos también a su lado cuando haya el juicio, si es que lo hay, y que estaremos a su lado también cuando se produzca la sentencia, si es que la hay. Y en Podemos hacen frente a su enésima batalla. Tras la guerra civil iniciada por Tania Sánchez para hacerse con el control de Madrid, ahora los anticapitalistas anuncian su intención de lanzar una candidatura alternativa a Madrid. Todo ello regado con las purgas, castigos y convenientes olvidos de su líder Pablo Iglesias, que hoy no ha incluido a Errejón en su círculo de confianza. Desde la formación morada niegan cualquier atisbo de fractura. No sé si soy más de Carolina o de Pablo, creo que en política uno no tiene por qué decir Carolina, papá o mamá. Batalla campal en Podemos y ruptura total en el Partido Socialista después de que ayer los varones críticos salieran en defensa de Fernández Vara. En este informativo les vamos a contar los planes del PSOE para quitar a Sánchez de la Secretaría General. Algunos en su propio partido pretenden atarle las manos. Yo creo que es terrible tener que escuchar a figuras prominentes del PSOE pedirle que se abstenga y que permita el gobierno del Partido Popular. Yo he felicitado en varias ocasiones a Pedro Sánchez por mantener su palabra del no al PP. Lo que pasa es que ese no, sin un paso más, se convierte en repetición electoral. Yo esperaría que Pedro Sánchez recorriera el camino valiente con nosotros de formar un gobierno. Me consta que hay muchos en su partido que le quieren cortar la cabeza. Como mi libertad, como yo respeto la suya. Eran las primeras imágenes de Rita Barberá tras su comunicado de ayer en el que anunciaba su baja del partido, pero su intención de conservar el escaño que la mantiene aforada en el Senado. Algo que, mientras que la mayoría de miembros de su partido critican y condenan, hoy la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha defendido. Creo que tiene derecho a poderse defender. Todavía ni siquiera ha ido a declarar, esto lo tengo que recordar, todavía ni siquiera ha ido a declarar al Tribunal Supremo y un mínimo de respeto al principio de presunción de inocencia yo creo que deberíamos tener. Usted conoce a muchos ciudadanos que sin haber siquiera ido a declarar por un asunto de aportación de 1.000 euros tengan que dejar un escaño. Yo no. Cospedal se ha desmarcado con estas declaraciones de la línea defendida por Javier Maroto, Pablo Casado o Luis de Guindos, evidenciando el cisma que azota al PP. Todos ellos han querido dejar claro que la intención de la exalcaldesa de Valencia de no dejar su escaño perjudica al Partido Popular, por lo que le exigen que cambie de opinión. La legislación que hoy está en vigor otorga exclusivamente a la voluntad de cada afectado el mantener o no su posición en un escaño. Ahora bien, si usted me pregunta cuál es mi posición y la del partido, naturalmente nuestra posición es que no es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento. ¿Debería Rita Barberá entregar su acta de senadora? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. Yo creo que debería entregarla, ¿no? Hay una imputación que prácticamente ya es formal y lógicamente debería entregarla. Tanto es así que el PP votará a favor de que Rita Barberá deje su escaño en el Senado. Lo harán junto al resto de grupos parlamentarios en un texto que han firmado los portavoces parlamentarios de todos ellos, del Grupo Popular, Ciudadanos, Compromís y el PSOE. Se insta a la exalcaldesa a renunciar a su acta de senadora para salvaguardar, dicen, la dignidad de la representación de los valencianos. La presidenta del PP, por su parte, en Valencia, Isabel Bònic, ha presentado además otra resolución que insta a buscar mecanismos para que en caso de interés general o causa judicial se articulen medidas para revisar o remover nombramientos de cargos públicos.
de su partido, más por ser imputado en un caso de corrupción política, es entregue el acta del escaño, ¿no? Sí que es verdad que he hecho en falta también, hombre, un cierto liderazgo, ¿no? Mariano Rajoy ha desaparecido en 48 horas de declaraciones públicas, y creo que a veces en política, sobre todo en política... Creo que es lamentable y creo que es una de esos elementos que prueban que el PP no debe gobernar en España. Un partido que parece que se ha convertido en una máquina para delinquir, en el que Rita Barberá no es la excepción, sino una norma en ese partido revela que por muchos diputados que tengan, lo peor que le puede ocurrir a España es que esta gente siga al mando en las instituciones. Compañeros de Rita Barberá, como Javier Maroto, consideran que la ya ex militante del PP se queda en el Senado tan solo, exclusivamente por estar aforada. Pero lo cierto es que con su permanencia en la Cámara Alta, la antigua alcaldesa de Valencia va a mantener durante los próximos 2 años y medio un sueldo nada desdeñable, al que habrá que sumar dietas por desplazamiento, vivienda, viajes y, atención, una nueva subvención por pasar al grupo mixto. El reglamento de retribuciones del Senado no establece distinciones entre senadores adscritos o no adscritos, por lo que la asignación de Rita Barberá seguirá siendo de 4.636 euros mensuales, 2.813 euros brutos de asignación base, más el complemento de 1.822 exentos de tributación, por pertenecer a una circunscripción diferente a Madrid. Esto es lo que ya cobraba, pero además, por pasar al grupo mixto, se embolsará casi 2.300 euros más de la subvención que se reparten los 17 senadores que lo componen, casi 7.000 euros al mes en total. Podrá permanecer en su escaño hasta la finalización de la legislatura del Corts en la que se produjo su designación, es decir, le restan 32 meses de sueldo, que supondrán unos 224.000 euros. En su nuevo sitio se sentará junto a 4 senadores de la antigua Convergencia, 3 de Ciudadanos, varios de UPN, Foro Asturias, Nueva Canaria, Coalición Canaria o EH Bildu y, por supuesto, los 2 de Compromís. Joan Baldoví la llamaba en las últimas horas ladrona por quedarse, dice, con un escaño que pertenece a los valencianos. Muy atentos, por tanto, a ver qué tal se lleva con sus nuevos compañeros de bancada. Y en la calle, ¿qué opinan de la decisión de Barberá de mantener su escaño en el Senado? Ya el Nadelar ha salido para averiguarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo que deje su escaño en el Senado porque, bueno, está a punto de ser imputada y yo creo que por salud democrática debería hacerlo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Yo creo que sí, pero ya mismo. Sí, sí. 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 Por supuesto, creo que sí. Creo que sí, creo que ha metido la pata y si ha metido la pata pues se tiene que ir. Sí, debería dejarlo. Por vergüenza torera, sí. Me es indiferente. No sé, yo no sé, es que estoy ya muy harto de todos los políticos, ya no sé, es que son todos unos chorizos y para que entre otro que sea igual de chorizo me da exactamente igual. Eso clarísimo, me parece impresentable que no abandone un escaño que además no ha ganado ella, que se lo ha dado el partido. Esa pregunta no se hace, porque tiene una respuesta obvia. ¿Sabes cuál es? Pregúntaselo a ella. Más, ni la vicepresidenta Ortega, ni la consejera Rigau, que cuando vaya a declarar estaremos a su lado, que estaremos también a su lado cuando haya el juicio, si es que lo hay, y que estaremos a su lado también cuando se produzca la sentencia, si es que la hay. Declaraciones del presidente de la Generalitat que se producían tras recibir junto al vicepresidente de la región, Oriol Junqueras, a Francesc Homs, uno de los organizadores de la consulta legal del 9N, el mismo día en el que hemos conocido que Artur Mas, Anna Rigau y Joana Ortega tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de desobediencia y prevaricación al haber desacatado la sentencia del Tribunal Constitucional que les prohibía celebrar la consulta ilegal el pasado 9 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado así el recurso presentado por los líderes independentistas, quienes tras el primer auto del juez presentaron sus alegaciones. En un auto publicado este jueves se confirma íntegramente la resolución del magistrado y declara de oficio las costas que hubieran podido devengarse en la sustanciación de los referidos recursos. En ese escrito se señala además que la decisión es firme y que contra la misma no cabe recurso alguno.
No puede ser delito que la gente opine. Es la respuesta que desde las redes sociales ha dado una de las acusadas, la consejera Joana Ortega. Una tesis, la del victimismo independentista, en la que habitualmente acusan al Estado de usurpar a los catalanes su derecho a la libertad de expresión. Un argumento, como decimos, muy manido entre los soberanistas que así justifican su desobediencia, asegurando que el Estado recorta sus libertades y acalla las voces de quienes solo quieren expresar su voluntad. Porque nos parece que reforzar el Estado de Derecho se hace con el ejercicio de la democracia. Es la participación, que es la lealtad al deseo de la ciudadanía. Los ciudadanos de Cataluña decidirán democráticamente y el futuro de nuestro país es brillante, es un futuro de libertad y de prosperidad y es tan sencillo como que los ciudadanos voten. Ho farem amb la fórmula que ens doni més rendiment a tots, perquè tenim un interès comú tan brutal a defensar. Yo estoy convencido que votaremos porque la única obediencia a la cual se deben los dirigentes es la obediencia a la voluntad del pueblo de Catalunya. I esperem doncs, que una vegada que hem votat el 9 de novembre el govern espanyol entengui d'una vegada quin és el clam que hi ha a Catalunya i d'una manera o d'una altra doncs, entengui que això s'ha de resoldre per la via del diàleg. Los independentistas aseguran que el Estado impide el derecho democrático de votar, coarta la libertad de los catalanes, usurpa su derecho a decidir. En resumen, un atropello democrático a la voluntad soberana de los que ellos afirman que son mayoría. ¿Es antidemocrático, Eduardo, impedir una consulta para votar la independencia de manera unilateral? No, lo que es muy hispánico es la manera que tienen de interpretar la democracia los separatistas que no quieren ser españoles. Y lo vamos a explicar, Beatriz. El intelectual regeneracionista Ángel Ganivet decía que todo español debía llevar en el bolsillo una constitución con un artículo único que dijese: este español está autorizado a hacer lo que le salga de lo que le dé la gana, vamos. Así es como entienden la democracia los separatistas catalanes, pues para ellos todo lo que no sea hacer lo que les sale de lo que les da la gana, es antidemocrático. Para ellos no hay más ley que la que emana del escroto de su voluntad y del forro de su barretina. La Constitución solo reza cuando les beneficia. Las sentencias de los tribunales solo son bienvenidas cuando les favorecen. Y la democracia solo es sagrada si se acopla a sus delirios independentistas. De lo contrario, hacen lo que les sale de lo que les da la gana. Y no hay nadie que se lo impida, no sea que le vayan a llamar fascista españolista. Precisamente por eso llevan 35 años cumpliendo escrupulosamente el artículo único de la Constitución de Ángel Ganivet. O sea, haciendo lo que les sale de lo que les da la gana. Vamos. Pero tengo una convicción absoluta de que el señor Griñán es una persona íntegra desde el punto de vista moral, que nunca ha jugado a llevarse un duro. Sin un resquicio de duda sobre la inocencia y la absoluta ignorancia de Chaves y de Griñán, defensa sin ambajes que ha hecho desde Castilla-La Mancha su presidente, Emiliano García Paje, tras conocer la petición de la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado número 6 de Sevilla en un escrito que no deja lugar a dudas sobre la convicción del Ministerio Público en cuanto a la participación de ambos líderes socialistas en el escándalo del fraude masivo de los ERE. Por ello, solicita 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por los delitos, como decíamos, de malversación y prevaricación. Esta petición de la Fiscalía Anticorrupción de inhabilitación para los expresidentes de la Junta, incluso de cárcel para uno de ellos, es el último capítulo de una historia muy larga que comienza hace 7 años con el intento de cobros irregulares en Mercasevilla. María Durán, repasemos la cronología del mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país. Buenas noches, Beatriz. Pues todo empieza en 2009. Juan Ignacio Zoido, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, denuncia intentos de cobros en Mercasevilla a 2 empresarios por parte de los directivos. Con la investigación se destapa tal escándalo de fraude masivo en el empleo por parte de miembros de la Junta que Chaves se ve obligado a dimitir como presidente y se marcha a Madrid como vicepresidente tercero de Zapatero. Ya en 2011 la juez Mercedes Alaya, la encargada de este caso la mayor parte del tiempo, admite a la Junta en la acusación particular. Chaves y su sustituto, José Antonio Griñán, son elegidos diputados en el Congreso. Quedan así
aforados. 2013 es un año clave en este caso. Se detiene a 22 altos cargos cercanos a Chaves y Griñán. Además, Ayala levanta el secreto sumarial y se pone por primera vez una cifra al fraude. Se prueba que hasta ese momento 7,6 millones de euros han sido desviados. A día de hoy hay ya 156, aunque queda por revisar tal cantidad de documentación que se podría llegar a 1.217 millones. Ese mismo año también Magdalena Álvarez es imputada. La exministra de Zapatero había ejercido de consejera de Hacienda en la Junta entre los años 1994 y 2004. José Antonio Griñán dimite como presidente y en septiembre la jueza Alaya preimputa a ambos expresidentes, algo que la Fiscalía Anticorrupción recurre. No les sirvió de mucho. En diciembre Alaya los preimputa otra vez. Fueron unos duros y sucesivos golpes para quienes siempre habían defendido que su gestión de los ERE había sido la correcta. Nos hemos personado como parte afectada, acusadora. Hemos mandado todos los expedientes a la Cámara de Cuentas y dígame usted que nos falta por hacer. El mismo momento en que se tuvo conocimiento de una irregularidad, fue la Junta de Andalucía la que denunció la irregularidad. Fue la que la llevó al fiscal. Ya el año pasado, en 2015, tras las investigaciones pertinentes, son llamados a declarar en abril y ante el Tribunal Supremo por su condición de aforados. Se declaran inocentes, pero en junio se ven obligados a renunciar a sus actas. Por ello, en marzo de este año, ya en 2016, pueden ser llamados a declarar ante el juez de los ERE. Se niegan a contestar a las preguntas. 3 meses después, renuncian también a la militancia en el Partido Socialista para no ser expulsados por el propio partido. Este jueves, 15 de septiembre, sabemos por fin lo que la Fiscalía Anticorrupción pide para ellos. Como comentábamos, 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación. Peor parado todavía sale José Antonio Griñán. Se enfrenta a 6 años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Pues muchísimas gracias, María Durán, por este repaso cronológico al que es sin duda el peor escándalo de corrupción. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, antes de nada, me gustaría preguntarte, ¿te ha sorprendido este auto, este escrito de la Fiscalía Anticorrupción? No, no me ha sorprendido, incluso me ha parecido que es extraordinariamente suave en la petición de las condenas que se explicitan en el auto, en el escrito de la Fiscalía. Es excesivamente suave en tanto en cuanto nos enfrentamos al caso de corrupción más importante, cuantitativa y cualitativamente hablando, de la historia de España. Cuantitativamente, en función del montante, de la cantidad de dinero que el Partido Socialista en Andalucía, en el poder en la Junta de Andalucía, robó. Y cualitativamente porque es un robo, un expolio organizado desde el Estado, desde las instituciones del Estado. La Junta de Andalucía es absolutamente transversal en todas las instituciones del Estado en la Junta de Andalucía, todas las consejerías, empleo, economía, hacienda, sindicatos, organizaciones empresariales que también se beneficiaron del expolio. Es una trama perfectamente organizada desde el Estado en Andalucía, o sea, la Junta de Andalucía, para robarle a los andaluces fondos provenientes de la Unión Europea para aliviar la situación de los parados andaluces. Tiene todos los tintes de un crimen, y digo bien, un crimen, un latrocinio absolutamente vidrioso. Eduardo, el escrito no deja lugar a dudas. Dice que es absolutamente imposible que Chaves y Griñán no conocieran, junto con las otras 20 personas acusadas, entre las que están otros altos cargos socialistas. Eduardo, perdón un segundo porque nos comentan que está ya preparado Eduardo Inda. Nos vamos en directo hasta la redacción de OK Diario, del que es director. Señor Inda, muy buenas noches. No sé si nos escucha. Bueno, en unos momentos recuperamos esa conexión. Inda va a valorar ese auto de la Fiscalía Anticorrupción, ese escrito en el que, como decíamos, Eduardo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán opina la Fiscalía que es imposible que no lo supieran. Vamos, es física y metafísicamente imposible escudarse por parte de ellos y de otros muchos en el desconocimiento. Imposible. Pues Eduardo, ahora ya sí parece ser que está Eduardo Inda preparado. Conectamos en directo con OK Diario. Su director, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches desde OK Diario.
Me gustaría, señor Inda, preguntarle, lo primero, ¿qué le ha parecido ese escrito de la Fiscalía? ¿Se esperaba que pidieran cárcel para Griñán e inhabilitación para Chaves? Pues sí, por una sencilla razón, porque los hechos son tan cantosos desde el punto de vista cualitativo y no digamos ya cuantitativo. Estamos hablando de un fraude de 200 millones de euros y de un movimiento de dinero de unos 800, ¿no? Y yo sí esperaba que, en fin, esto no podía quedar impune ni tomarse a beneficio de inventario como pretendían algunos, como se ha intentado desde altas instancias del Partido Socialista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y como se ha intentado incluso posteriormente y desde luego no quedaba otra, ¿no? En fin, es que no podemos olvidar además que el señor Chaves y también el señor Griñán desoyeron las advertencias del interventor de la Junta de Andalucía que decía que eso era una barbaridad y si ahí no hay delito, pues que venga Dios y lo vea. El escrito acusa a 20 personas junto a los expresidentes de haber incurrido en los delitos de malversación y prevaricación y explica cómo funcionaba la trama. Usted que entiende mejor el lenguaje jurídico, ¿podría explicarle a la audiencia cómo funcionaba exactamente la trama de los ERE fraudulentos? Rápidamente. Bueno, pues lo que hacían era dinero para regulaciones de empleo en empresas, pues lo administraban de aquella manera, se lo daban a los amiguetes y haya habido robo y saqueo de dinero público a mansalva, es decir, se utilizaba fraudulentemente un dinero que estaba para hacer expedientes de regulación de empleo en empresas y obviamente para ayudar a trabajadores afectados por esos ERE, ¿no? Y lo que se hacía era dar el dinero pues a diestra y siniestra y no precisamente de forma ortodoxa y siguiendo los cauces legales. En fin, una golfería, un latrocinio, insisto, de 180 millones de euros, que es el dinero que se ha malversado de los 800 que conforman el total de los ERE. Señor Inda, y por lo que usted sabe, a su juicio es posible que Chaves y Griñán no supieran nada. Y aún así también me gustaría preguntarle por qué cárcel para uno e inhabilitación solo para el otro. Bueno, porque en el caso de la persona para la que se ha pedido cárcel era el consejero de Hacienda, era la persona que tenía responsabilidad directa, la persona a la que avisó reiteradamente el interventor de esas anomalías y por tanto pues era lógico que tuviera más castigo, que se le pida más castigo que al otro, ¿no? Era lo esperado por otra parte, porque insisto, el nivel decisorio era más cercano a él que al señor Chaves. ¿Es posible que la actual presidenta de la Junta y mano derecha durante años de José Antonio Griñán, Susana Díaz, no supiera absolutamente nada? Pues yo creo sinceramente que no, porque esto era en los tiempos en los que se llevó a cabo todo este plan, el actual presidente de la Junta de Andalucía pues tenía 20 y tantos, 30 años y era una meritoria dentro del partido que ya tenía cierta relevancia pero no tenía grandes cargos de responsabilidad y es más, cuando ella llegó vio el follón que era todo aquello, lo cortó por lo sano, por tanto yo no veo responsabilidad en ella, ¿no? Y luego respecto que me preguntaba usted antes, si lo sabían o no lo sabían, pues es evidente que lo sabían. Es decir, pensar que en un partido político hay financiación irregular o que se saquea el erario sin que lo sepan los de arriba es física y metafísicamente imposible, hombre, porque puede ocurrir un día, pero si ocurre durante años y años y años y encima el interventor te avisa y tú no haces nada, es evidente que lo sabías y además querías que se hiciera así. Señor Inda, se nos acaba el tiempo, pero creo que nos quiere avanzar una exclusiva, cuéntenos. Bueno, estamos publicando en OK Diario un vídeo en el cual aparece un concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Óscar Fernández, aparece borracho como una cuba en un bar, se niega a pagar las consumiciones que ha hecho, insisto, borracho como una cuba, y llega en un momento dado a amenazar a los trabajadores del local con llamar a la policía municipal y meterles un paquete por pedirle simple y llanamente que pagase las consumiciones que había realizado, que eran bastantes, viendo el estado de embriaguez en el cual se hallaba el concejal popular. Pues habrá que verlo, sin duda. Enhorabuena por todas esas exclusivas. Gracias por haber participado en este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
El PSOE está roto. La guerra ha estallado en Ferraz con Fernández Vara en el centro del campo de batalla. La cerrazón del secretario general, Pedro Sánchez, empeñado en bloquear la posibilidad de formar gobierno en nuestro país, ha provocado una guerra de guerrillas en el seno del partido. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el exsecretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y otros dirigentes como Eduardo Madina o Carme Chacón salieron ayer en defensa del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, tras las críticas recibidas desde la dirección del partido a sus comentarios, lo que ha provocado que hoy Pablo Iglesias salga en defensa de Pedro Sánchez, advirtiéndole de que en su partido van a cortarle la cabeza. Algunos en su propio partido pretenden atarle las manos. Yo creo que es terrible tener que escuchar a figuras prominentes del PSOE pedirle que se abstenga y que permita el gobierno del Partido Popular. Yo he felicitado en varias ocasiones a Pedro Sánchez por mantener su palabra del no al PP. Lo que pasa es que ese no, sin un paso más, se convierte en repetición electoral. Yo esperaría que Pedro Sánchez recorriera el camino valiente con nosotros de formar un gobierno. Me consta que hay muchos en su partido que le quieren cortar la cabeza. La respuesta ha llegado en boca de Javier Lambán, quien le ha invitado sutilmente a meterse en sus asuntos. Últimamente lo que hemos oído es que Rejón se la quiere cortar a él. Si ayer veíamos cómo la guerra interna del Partido Socialista se constataba con hechos, hoy salen a la luz los planes de los varones. Se han aliado con algunos exdirigentes socialistas, los más críticos, y según afirman fuentes cercanas al partido, tendrían ya un plan para acabar con su secretario general, con Pedro Sánchez. La estrategia tiene tres alternativas, una vez que se constate, eso sí, el fracaso electoral que se espera en apenas una semana. María Matos, ayer vimos ese primer petardazo, pero ¿cuáles son esas tres alternativas de las que hablábamos? Buenas noches. Pues sí, Beatriz, la guerra de todos contra Sánchez parece ser que ya tiene fecha. Estas voces críticas comenzarán a operar tras las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre. Como dices, hay tres vías posibles. La primera, una comisión gestora. Muy rápidamente, el fin de semana siguiente a las elecciones, los críticos forzarían un comité federal en el que se exigiese al PSOE una comisión gestora para votar inmediatamente la abstención del PSOE y dejar gobernar así al Partido Popular. Esta opción sería la más dramática y a nivel interno requeriría la mayoría absoluta del máximo órgano entre congresos. La segunda opción, la de forzar la dimisión de la mitad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE si Pedro Sánchez se negase a convocar de inmediato al Comité Federal. Todas estas dimisiones ya obligarían automáticamente a que hubiese una comisión gestora en la que, como en la opción anterior, se votaría una abstención del PSOE en una supuesta investidura del Partido Popular. Y por último, la tercera opción, que sin duda sería la más suave para el candidato socialista, consistiría en aplazar toda esa batalla interna hasta la celebración del Congreso Federal, que se celebrará el 20 de mayo. Esto siempre y cuando los resultados electorales, como decías, de Galicia y País Vasco sean un poco más positivos de lo que se prevén. Entonces, Sánchez convocaría un comité federal donde los 250 miembros votarían sobre la abstención y así Sánchez podría seguir defendiendo su no y repartir la responsabilidad entre todos los socialistas. Muchísimas gracias, María Matos. Ha quedado clarísimo, no las pido explicar mejor, gracias. Y lo estábamos contando, el PSOE está fracturado y en Podemos se ha desatado una guerra civil. En unos minutos se lo vamos a preguntar a Alba Vila cuáles son las últimas novedades de esta cruenta batalla que mantienen en la formación morada por el control de Madrid. Vamos a ver quién forma parte de cada bando, cómo se ha desatado esta guerra civil, por qué hay algunos de los integrantes de la formación morada que niegan incluso que exista esa banda. Bueno, pues lo vemos ya. Alba Vila, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿quién forma parte de cada bando? Buenas noches, Beatriz. Pues hasta la fecha había dos batallas cruentas para hacerse con el poder de Podemos en Madrid. En un lado del tablero se sitúa Pablo Iglesias, representado por Ramón Espinar, y en el otro estaba Íñigo Errejón, conchavado con Rita Maestre y Tania Sánchez como cabezas visibles. A estas dos corrientes hay que añadir una nueva, la de los anticapitalistas. Bajo el lema Comenzamos 18S, su cara más visible es la del eurodiputado Miguel Urbán, quien hasta la fecha era cercano a Iglesias, pero con este gesto muestra las diferencias que ahora le separan. Presenta su candidatura este domingo con el objetivo de democratizar el partido y construir una
alternativa distinta al bipartidismo que representan Errejón e Iglesias. Por su parte, Pablo Iglesias esta mañana se refería a Irene Montero y a Pablo Echenique como sus personas de confianza y más cercanas dentro del partido. Escuchen con atención cómo de una manera intencionada o no se olvidaba de Errejón. Gracias, Alba. Pues todavía no han tocado poder y ya se están tirando los trastos a la cabeza. Que si rupturas sentimentales, puñaladas traperas, luchas por el trono, facciones, acusaciones veladas, insinuaciones de mal gusto, oportunos olvidos. Eduardo, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Pues sí, Beatriz, sí. Por muy ateos que sean y por muchas capillas que asalten medio en pelotas, como Rita Maestre, van a acabar como el Rosario de la Aurora. O sea, a farolazos. Podemos no es un partido, es una horda en la que toda barbaridad tiene plaza y cualquier disparate posee acta de diputado, vara de alcalde o cátedra de concejal. La horda podemita de Madrid anda ya a navajazos ofreciéndonos a todos un espectáculo encantador. Con faldas y a lo loco, las novias despechadas se alían con los adversarios de sus examantes para desahuciarlos del liderazgo capitalino. El examante se suelta la coleta, y nunca mejor dicho, humillando públicamente a la que fue su novia y a la que él solito encumbró haciéndola millonaria y diputada, y manda a su lealísima descansa a soltar vitriolo en la tele afirmando que Tania Sánchez sabe mucho de drogas. Errejón, el adolescente perpetuo, se mete bajo las faldas de Rita y de Tania para darle leña a su inseparable Iglesias, con el que hasta ahora se iba de macrobotellón a Caracas y a las erricotabernas de ETA. Y todos juntos se arriman a la estelada en Barcelona para romper la España que tanto odian y que tanto asco les da pronunciar su nombre. Son una horda de bárbaros disparatados. Se van a despedazar ellos solitos. No nos queda más que animarlos con mucho entusiasmo. España es el segundo país de la OCDE en el que más aumentaron los ninis de 2005 a 2015. Según el último informe internacional sobre educación, nuestro país es el cuarto con mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, en concreto un 22,8%. Ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis y el año pasado suponían casi el 23% de la población española entre 15 y 29 años. Una cifra 8 puntos superior a la media de los países más avanzados, según pone de manifiesto la OCDE en su informe Panorama para la Educación en 2016, que acaba de hacer público. De los 34 países miembros de esta organización, España solo cuenta con menos ninis que Turquía, Italia y Grecia. Hace un año la cifra era del 25,8%, 3 puntos más que ahora. En cuanto al gasto en educación, el informe recuerda que España es el país que menos invierte de la OCDE en todas las etapas. En 2008 España destinó a la educación el 9% de su gasto público total, frente al 8% de 2013. En ese mismo periodo los países de la OCDE apenas han experimentado ninguna variación y se mantienen en un 11% de media. Otros datos relevantes del informe indican que las mujeres con una educación universitaria apenas ingresan el 82% de los hombres con el mismo nivel formativo y que en España están escolarizados el 97% de los niños de 4 años. Y miramos hacia Estados Unidos, concretamente al estado de Massachusetts, donde se ha aprobado una nueva ley que obliga a cualquier entidad pública a facilitar y promover la doctrina impuesta por la ideología de género. Esta nueva ley estatal, que entrará en vigor el próximo día 1 de octubre, añade la identidad de género a las leyes contra la discriminación, donde se equipara la preferencia sexual o el sexo que uno elija con características inmutables como la biología o la raza. Esta normativa define como alojamiento público cualquier lugar, ya sea con o sin licencia, que esté abierto y acepte el patrocinio del público en general, por lo que todos los espacios que se adapten a estas características estarán obligados a promover la ideología de género, incluidas las iglesias católicas. Además, los fans de la ideología de género van a tener una carrera universitaria propia a partir del próximo curso. El inconveniente es que para cursarla tendrán que desplazarse al progresista estado de Iowa, en Estados Unidos. Estos estudios, que ya están presentes en algunas universidades europeas y americanas, tendrán por primera vez en la historia rango de carrera específica y se englobarán dentro del Departamento de Género, Estudios de Mujeres y Sexualidad en la Iowa University. Justicia Social. Este será el nombre del nuevo grado que va a implantar la Universidad de Iowa.
La decisión se tomaba el pasado jueves tras considerar los catedráticos las demandas de un grupo de alumnos que expresaron su deseo de poder formarse para ser líderes de la causa LGTB alrededor de todo el mundo en el futuro. Ya se han matriculado 25 personas, aunque el centro espera que se llegue a 100. En esta carrera, los universitarios podrán estudiar la defensa de causas sociales relacionadas con la identidad de género, homofobia, sexismo y marginación por raza. Lo harán, según sus futuros profesores, a través de las artes, la historia, literatura, estudios comparativos religiosos, ciencias políticas, filosofía, educación sanitaria, identidad de género, feminismo y estudios de sexualidad. Además, estos alumnos optarán a becas y ayudas económicas al comprometerse con la causa LGTB. Varias asociaciones del colectivo ya han pedido residir conjuntamente en un mismo campus universitario para fortalecer los lazos de la nueva comunidad de defensores sociales. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo ruso, Lavrov, han acordado este jueves prolongar durante 48 horas más el alto al fuego en Siria. El anuncio llegaba poco después de que Moscú se mostrara favorable a esa prolongación y a pesar de que en los primeros 2 días de tregua el alto al fuego fue violado por los rebeldes sirios hasta en 60 ocasiones. La decisión se ha tomado coincidiendo con la publicación de un informe del Observatorio de Derechos Humanos, según el cual no se ha registrado ninguna muerte civil ni militar en enfrentamientos bélicos en Siria desde la entrada en vigor de la tregua pactada. ¿Es esa tregua real? ¿Qué está pasando sobre el terreno? Se lo preguntamos ya a José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que está pasando ahora mismo sobre el terreno en Siria es que todos aquellos territorios que están bajo el control de ya sea el gobierno sirio, ya sean las milicias amparadas por los Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía, etcétera, hasta donde se sabe, sí están respetando la tregua. Pero están pasando 2 cosas importantes. Una, por un lado, en otros lugares, como por ejemplo la frontera sirio-israelí, ha habido choques entre el ejército de Bashar al-Assad y grupos rebeldes. Choques que además se han grabado ya. Por otra parte, Rusia denuncia, y seguramente es verdad, que diferentes grupos terroristas que estaban fuera de la tregua se han unido para, por así decir, federarse a grupos terroristas que sí están dentro de la tregua, con lo cual ahora no se va a poder actuar contra ellos, por así decir, están utilizando la tregua como escudo. ¿Qué puede pasar de aquí en las próximas horas? Bueno, es absolutamente imposible saberlo. Quizá la clave está en que sea posible utilizar el alto el fuego temporal para abrir corredores humanitarios y socorrer a la población de las ciudades que más están sufriendo los asedios. Pero de momento el mundo sigue expectante a la espera de una solución, si no definitiva, por lo menos algo más duradera que lo que hasta ahora venimos viviendo. Nos despedimos ya, no sin antes desearles que pasen una estupenda noche de jueves, descansen. Nosotros nos marchamos hasta mañana, cuando volvemos puntualmente a las 8 de la tarde. No nos fallen. Gracias, buenas noches. Volvemos en 4 minutos. Nos gusta cuidarnos, viajar, sorprendernos, comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Securitas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Presidenta, señorías, señor Rajoy, señor Rivera, señor candidato, señor Ibex. Antes de nada, les quería enseñar algo. Esto no es un desafío.
Estos son países diferentes que votan de manera diferente. Nosotros somos este, en el cual, entre todos ustedes, suman una sola alcaldía. Se le llama ganar y se le llama perder. Y ustedes perdieron. Se le llama democracia. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Les realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Pelota News. Hoy es el día en el que Zidane ha reflexionado, ha analizado lo que sucedió ayer ante el Sporting de Portugal, porque fue un susto lo que se llevó el entrenador del Real Madrid y una remontada que gracias a la épica se consiguió salvar el estreno en esta nueva edición de la Liga de Campeones. Pero el entrenador del Real Madrid ha tenido trabajo en el día de hoy porque fallaron cosas, la táctica, la planificación e incluso la actitud de algunos jugadores. Lo vamos a analizar hoy profundamente con información y con opinión y con un rigor táctico que nos trae el profe San Martín, nuestro especialista en preparación física y también técnica táctica. Que han pasado más cosas durante el día en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. En el